que es bueno verlos en esta mañana. El título de esta prédica es No robarás. Amén. Y vamos a hablar acerca del octavo mandamiento de la palabra de Dios. Tal vez sin darte cuenta, tú estás aún cayendo en ese pecado de robar y cosas que no sabías. Y que a la luz de la palabra vamos a ir escudriñando, vamos a ir obviamente ahí analizando y conociendo en esta mañana de domingo. Amén. Vamos a comenzar por favor con Éxodo capítulo 20, el versículo 15. Es uno de los pasajes más cortos, pero una de las instrucciones más precisas, ¿no? Éxodo 20, 15 dice la palabra, no robarás. En otras versiones dice, no robes. Amén. Amados, en este octavo mandamiento, el Señor nos anima a que podamos realmente tener mucho cuidado cómo nos manejamos en medio de la tierra. Robar es tomar para sí lo ajeno contra la voluntad de su dueño, generalmente utilizando violencia, fuerza o intimidación, o incluso de forma ilegal. Ahora hay una gran diferencia. Cuando en la palabra de Dios nos dice, ¿no?, de que no robemos o no hurtemos, realmente nos exhorta de que tengamos cuidado de no apropiarnos de lo ajeno, ¿sí o no? O sea, cada vez que de repente tú ves otra cosa, tú ves bienes que no te pertenecen, mucho cuidado primero con la codicia, pero en segunda instancia mucho cuidado con querer apropiártelo. Amén. La palabra del Señor dice, no robes y no hurtes. ¿Cuál es la diferencia entre el robo y el hurto? El robo es cuando hay violencia de por medio. Y el hurto es cuando de repente tú tratas de hacerlo sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y tratas de hacerlo a escondidas. Pero ambos representan el mismo pecado delante del Señor. Cuidado con el robo y el hurto. Amén. Es más, hay personas que sufren de un tipo de fobia, que es de repente cuando están en lugares que no son suyos, lugares por ejemplo que no son sus hogares, sus casas, tienden a llevarse lo ajeno. ¿Sabías eso? Y sí, cuando tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Vamos a escudriñar en esta mañana qué son aquellas cosas que Dios nos demanda, que tengamos realmente una observación especial para no ofender su nombre y llegar a caer en el robo y en el hurto. No son solo cosas materiales, sino cosas específicas que tal vez no las sabemos, pero que las vamos a aprender en esta mañana de domingo. Amén. Amados, la pregunta es, ¿qué le estás robando a Dios? ¿Será que tú le estás robando algo al Señor? Y es como que uno le diría, pero yo no a Dios. El pueblo de Israel, en una ocasión cuando el profeta Malaquías venía y les dice, los reprende y les dice, dejen de robarle al Señor. ¿Sabe lo que le respondía todo Israel? Le decía, pero nosotros, Dios, ¿en qué? ¿En qué te estamos robando, Señor? Y ahí obviamente vamos a escudriñar las Escrituras. Marcos capítulo 12, versículo 41, por favor. Lo puedes leer ahí en tu Biblia, Marcos 12, 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Marcos 12, 41. Nota lo que dice acá la Biblia. Dice de que el Señor se puso a un costado y se sentó cerca de la caja de las ofrendas. Es como acá, ¿no? Como el alfolí que tenemos. De repente no vienen obviamente los hermanos, los discípulos, ¿no? Empiezan obviamente en el tiempo de las ofrendas. Y esta obviamente costumbre cristiana, esta costumbre de la iglesia de recibir las ofrendas, es realmente muy importante para Dios, para el Señor. A tal punto de que dice que el Señor Jesús se sentó a un costado y empezó a ver a cada una de las personas que venían y depositaban sus ofrendas. Y es como que el Señor estaba atento, ¿no? Y dice de que muchos ricos echaban grandes cantidades. Como que venían, ¿no? Obviamente con bolsas así, ¿no? Específicas, no entran las cajas de las ofrendas, pero aquí voy a poner en el altar, ¿no? Y depositaban grandes cantidades de dinero. De repente, sí, la historia en Marcos 12, y el Señor de repente los reprende, y dice de que una viudita, de las últimas monedas que le quedaba, ella honraba al Señor. Cuando yo leí esta palabra y la estudiaba, ¿no?, y la meditaba, es como que uno naturalmente dice, wow, Señor, pero si tú sabías de que era la última moneda que esta mujer tenía, tal vez para comprar pan, para alimentar a su casa, a su familia, pero ella se acercó en el tiempo de las ofrendas, dijo, Dios, no tengo nada más, no tengo absolutamente, no me queda nada más, pero lo que tengo, te lo doy.
Y es como que uno diría, pero Señor, ¿por qué no le dijiste, mira, yo conozco tu condición, guarda esa moneda y anda a alimentar a tu familia? Sería lo lógico, ¿sí o no? Pero dice que el Señor simplemente la miró y dijo, esa mujer fue la que dio más que todos aquellos que dieron grandes cantidades en medio del tiempo de las ofrendas. ¿Por qué? Porque dice de que ella dio todo lo que tenía para honrar al Señor y no dio lo que le sobra. El Señor con esta lección muchas veces nos enseña de que a la hora de honrar el nombre del Señor no se trata de darle lo que te sobra, lo que no te hace falta, sino lo que realmente te cuesta para poner a Dios en primer lugar. Es ahí cuando tenemos que entender qué significa la ofrenda. La palabra ofrenda significa ofrecer. Es como cuando de repente, ¿no? Alguien va a dar, no sé, un tiempo de reconocimiento a una persona por algo especial que ha hecho. Está ofreciendo un reconocimiento, puede ser una plaqueta, no sé, algo, un regalo, un obsequio, a un mérito que esa persona ha realizado. De la misma manera, en el tiempo de las ofrendas, el Señor decía, no se trata de que ustedes den lo que les sobra, sino lo que honra a Dios. ¿Por qué? Porque si tú pones a Dios en primer lugar en tu economía, wow, las ventanas de los cielos se van a derramar sobre tu vida. ¿Por qué el Señor no detuvo a la viudita? Porque Él sabía de que si ella honraba a Dios con sus ofrendas, eso iba a abrir en el mundo espiritual que las puertas se abran para que las bendiciones lleguen a la viudita y la provisión se multiplique. Por eso es el reino al revés, ¿no? Es como cuando uno dice, si no tengo, ¿cómo voy a dar, no? Pero en el reino de los cielos funciona al revés. Cuando menos tienes, es cuando más tienes que dar, para que en el mundo espiritual se active la bendición de Dios. Amén. Muchas veces incluso Dios va a probar nuestro corazón para ver si Él está en primer lugar o no. Yo les cuento algo, ¿no? Cuando con Angie, ¿no? Éramos muy jovencitos y nos dedicábamos, ¿no? a servir al Señor. Cuando uno es joven o estás en el colegio o en la U, obviamente no tienes pues muchos ingresos porque no estás trabajando todavía, ¿sí o no? Entonces en el tiempo de las ofrendas, ¿no? Uno decía, Señor, apenas tengo para mis movilidades, ¿no? Pero uno decía, no, Dios está en primer lugar y hasta te tocaba dar pues, lo de tus movilidades. Y a veces te tocaba volver a pie a casa. ¿Por qué? Porque ponías a Dios en primer lugar. Y muchas veces Dios va a probar tu corazón de esa manera. Por eso el Señor, dice la Escritura en Marcos 12, de que Él se puso un costadito, ¿no? Y Él empezó a ver, no, wow, vamos a ver cuántas personas honran a Dios con sus ofrendas. Y el Señor realmente puso de ejemplo a esta viudita que lo dio todo por el nombre del Señor. El problema era que daban lo que les sobraba, pero no lo que honraba a Dios. No es de que el Señor Jesús aplaudía y les decía, wow, cuánta cantidad estás dando para el templo, Dios te va a bendecir. No les decía por las grandes cantidades, les decía por el nivel de honra que le daban al Señor. Amén. De eso se trata, de honrar al Señor. Yo te doy realmente este consejo, ¿no? Mientras más honres a Dios con tus bienes, más bendiciones el Señor va a desatar sobre tu vida. Amén. Es una ley espiritual. Y acá lo vamos a leer en Malaquías capítulo 3 del 8 al 12, por favor. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir, Señor, cuando te hemos estafado? Y el Señor responde, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. ¡Wow! Y estamos hablando acerca de la prédica de no robar. Amén. Y estamos empezando en primera instancia con el primer punto, que es el punto económico, nuestra economía, nuestras finanzas. Acá el pueblo de Israel le dice, pero Señor, ¿cómo vas a decir que te estamos estafando? Señor, ¿cómo vas a decir que te estamos robando? ¿En qué? Y el profeta Malaquías dice, no, ustedes me están robando en sus diezmos y ofrendas que me corresponden. Versículo 9. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¡Wow!
Y esta es una de las escrituras especiales donde el Señor dice, pónganme a prueba. Vean si esta ley espiritual no se va a cumplir en ustedes. Si es de que ustedes me honran con sus diezmos y sus ofrendas. Amados, durante años que servimos al Señor me ha tocado ver cómo esta ley espiritual se cumple. Cuando tú honras al Señor con tus diezmos y ofrendas, viene esa bendición especial de parte de Dios a las familias, a las vidas. ¿Cómo? De formas incluso sobrenaturales. Incluso el día de ayer, ¿no?, en el desayuno que teníamos, ¿no?, de oración, una de las hermanas compartiendo un testimonio y decía, yo no tenía ya nada, tenía solo una moneda, un boliviano, y tenía que llevar a mis hijos, ¿no?, al colegio. Y esta hermana nos compartía en el desayuno y nos decía, yo le decía, Dios, ayúdame porque solo tengo un peso. ¿Y cómo los voy a llevar, ¿no?, mis hijos al colegio y comprar la comida? Y estaban esperando la movilidad y de repente así, mira hacia abajo y en medio de sus pies, 100 bolivianos. Imagínate. Y el Señor se encargó de multiplicar esos 100 bolivianos que ahora no parecerían mucho, ¿no? Si tú dices, no, ahora 100, se pegas en la casa tal vez para comprar unas cositas, ¿no? Pero el Señor se encargó de multiplicárselo para que no solo le alcance a llevarlos al colegio, sino que fue al mercado, compró los víveres, todo, y parecía que se estiraba, ¿no? Y se estiraba, y de formas milagrosas el Señor le mostró su respaldo, debido a sus diezmos y ofrendas en la casa de Dios. Amén. Entonces es mejor cuando alguien honra al Señor decir, amén, Señor, yo te lo doy no por obligación, sino también con gozo y con alegría. Acá está el 10% para ti. Ese 10% salió con bendición, las ventanas de los cielos se abren sobre nuestras vidas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra familia, y el Señor nos respalda. Pero si ese 10% salió con maldición, es ahí cuando vienen los pesares y uno dice, ay, pero ¿por qué? Puchi, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Y por qué me sucede esto? Es que tenía que salir como sea el 10% de tu contabilidad. ¿Estamos recibiendo eso? ¿Vale la pena obedecer al Señor? Sí. ¿Vale la pena que salga con bendición? Sí. Vale la pena. Porque si no, cuando sale con maldición, no solo es el 10%, se puede llegar a volver el 20, el 30% por todos los gastos después que involucra esa maldición. Amén. Versículo 11. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Wow! Y acá la palabra del Señor dice, pruébeme en esto. Yo los voy a defender, yo voy a proteger sus graneros, yo voy a reprender al devorador por ustedes, siempre y cuando ustedes me honren, siempre y cuando ustedes se acuerden de mí, de mi palabra, se acuerden realmente de honrar quién soy yo. Amén. Generalmente había un discípulo, ¿no?, que siempre, ¿no?, es como que él tenía un corazón que recién estaba aprendiendo, ¿no?, esto de las ofrendas y los diezmos, y siempre me decía, ¿no?, pero ya llevo así casi 1 año y medio y no diezmo y no me pasa nada, ¿no? Yo le decía, no juegues con fuego, porque del Señor nadie se burla. Hasta que de repente, lamentablemente, le pasó un accidente, y todo ese cúmulo, ¿no?, del 10% que debía durante 1 año y medio a la casa del Señor, se acumuló y salió de forma terrible, como una maldición de enfermedad. Por eso con el Señor no se juega. Amén. No caigas, ¿no?, en eso de que, ay, no, pero yo no diezmo hace años, ¿no? Cuidado, se está acumulando, eso se está sumando. Y un día va a salir terriblemente de tu balance. Es mejor hacerlo como el Señor manda, con bendición y no con maldición. Amén. Entonces, primer punto, no robarle al Señor con nuestra economía, con nuestras finanzas. Cada vez que tú recibas tu sueldo, tu salario, honra al Señor. Él es digno. Segundo punto, robar a Dios también es no darle el tiempo debido. Amén. Y acá prestemos mucha atención. ¿Será de que le podemos robar a Dios con nuestro tiempo? Sí. Cuando no le estamos dando el tiempo debido que Él se merece. Efesios capítulo 5, del 15 al 16. Mucho cuidado con administrar correctamente nuestro tiempo. Efesios 5, del 15 al 16. Nota lo que dice la Biblia. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios,
sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Wow, en otras versiones dice, aprovechen bien el tiempo. Cada palabra dice, vivan como sabios y no como necios. Todo el tiempo que tú tienes es valioso. Cada vez que uno pierde el tiempo, no lo puede volver a recuperar, ¿sí o no? Es por eso que nuestro tiempo es valioso. Amados, no llegar a tiempo a la reunión dominical es robarle el tiempo a Dios. ¿Sabías eso? ¿A qué hora empieza el culto dominical? Generalmente, ¿no? Acá en la congre, a las 11, ¿sí o no? ¿A qué hora llegamos todos? ¿A qué hora llega sinceramente? Por ahí 11, 11 y cuarto. Los que llegan 11, Dios los bendiga, ¿no? Los que llegan por ahí 11 y cuarto, 11, 12, ¿no? Una menos cuarto, ¿no? Cuidado, porque eso habla de que incluso le estás robando a Dios con tu tiempo en la reunión dominical. Es como llegar al cine, tal vez. No sé si tú alguna vez vas al cine, ¿no? Sería muy raro que en medio de la película tú veas llegando, ¿no? a una persona llegando a la mitad de la película, ¿no? Acomodándose con sus pipocas, ¿no? Y dices, qué raro, esta persona viene, pero se ha perdido ya la mitad de la película, digamos, ¿no? O que llegue, ¿no? Los últimos 20 minutos, se ha perdido toda la trama, digamos. Amados, mucho cuidado con robarle al Señor el tiempo de la reunión dominical. Amén. El Señor se merece toda nuestra honra. Se merece toda la gloria, aún con nuestra puntualidad. Digamos fuerte, puntualidad. Puntualidad. Amados, si tú te esfuerzas por llegar temprano al trabajo, ¿cuánto más para Dios? ¿Sí o no? Si te esfuerzas tal vez para llegar a tiempo al colegio, a la universidad, ¿cuánto más para el Señor tu Dios? Siempre tengamos en cuenta administrar nuestro tiempo para el Señor. No le robes a Dios el tiempo que Él te está dando. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Será que de repente estás orando, no, 30 segundos? Sí, Señor, y te pido, no, amén, ¿no? Y sales y, no, y es que ya he orado, ¿no? 30 segundos, no. En tu tiempo de oración, así como tú a veces dedicas tiempo para navegar en internet o ver la televisión o estar con tus amigos, así como tú tienes esos tiempos, también le tienes que dar tiempo de calidad al Señor tu Dios. Amén. Orando, leyendo la Biblia, leyendo la palabra, acordándose del necesitado, sirviendo al Señor. Esto es muy importante. No le robes a Dios el tiempo que Él te da. Ahora que eres joven, aprovecha de darle tus mejores años al Señor, las primicias de tu edad. Amén. Y esto habla realmente de que todos nosotros aprovechemos la edad que tenemos. A veces hay una mala costumbre, ¿no? Cuando de repente hay gente que dice, no, sí, pero yo voy a servir a Dios de aquí a unos años, ¿no? Es que de aquí a unos años ya no vas a tener las mismas fuerzas. De aquí a unos años ya de repente vas a tener algún tipo de dolor, ¿no? Vamos a orar obviamente por sanidad, pero ya no es lo mismo, ¿sí o no? Es por eso de que ahora que tienes fuerzas, tienes vigor, tienes vitalidad, serví al Señor con los mejores años de tu vida. Dalo todo por el Señor. Ahora que realmente tienes tiempo, honra al Señor con lo mejor que Él te provee a nivel de tiempo. Amén. Siempre dale la prioridad al Señor tu Dios. Digamos fuerte, prioridad. Prioridad. El Señor se merece lo mejor de nuestro tiempo. ¿Hace cuánto que no te levantas de madrugada para orar, por ejemplo? Es una buena costumbre de repente, ¿no? Que te levantas 5:30 de la mañana, 6, ¿no? A orar, a clamar, a interceder. Ya si es muy temprano, ya por lo menos hazlo a las 7, ¿no? Pero estás orando, estás buscando el rostro del Señor. Ahora con el Michel, ¿no? Con la antivirus tenemos unas ojeras, ¿no? Terribles, ¿no? Los primeros meses, pues que hay que alimentarlo, cuidarlo, cambiarlo y todo lo demás, ¿no? Pero ahí, yo realmente valoraba y decía, wow, qué bueno es orar al Señor en estos tiempos. Asistemos, ¿no? A las 3 de la mañana, y a veces pues son sus horarios, ¿no? Y que él piensa que son las 10 de la mañana y quiere jugar, ¿no? A las 3:30, ¿no? Está con todas las pilas. Y uno, pero a mí que no tenemos que dormir, tenemos que levantarnos temprano, hay que hacer cosas, ¿no? En la congre, ¿no? Y él así con todas las pilas en la madrugada. Y dice, Señor, aprovecharemos de orar, ¿no? Mientras lo hacemos dormir. Y Señor, te amamos. Y Señor, toca la vida de los hermanos, cuidarlos, librarlos de todo mal, bendecirlos, ¿no? Amén. En la madrugada aprovecha el tiempo para orar. Amén. Por ahí no podemos dormir, por ahí no sé, por insomnio, aprovecha de orar. Es un buen tiempo que Dios te está diciendo, tal vez te está incomodando, te está diciendo en el Espíritu, ora. Quiero que ores, son las 4 de la mañana, Señor, esto sí, quiero que ores.
amén, Señor, hoy voy a doblar rodillas y empiezo a orar en mi cuarto, en mi casa. Amén. Tu tiempo honra al Señor, no se lo robes. Tercer aspecto, robar a Dios también es no pagar el sueldo a tiempo. Amén. Y este tercer aspecto igual es muy importante. ¿Cuántos tienen tal vez trabajadores a su cargo? Puede ser que tú tienes, no sé, una persona que te ayuda, no sé, con el servicio en la casa. Tal vez tú tienes tu empresa y tienes gente a tu cargo. No te retrases a la hora de pagarles el sueldo, porque eso es robar a Dios. Amén. Robar a Dios también es no pagar el sueldo a tiempo. Levítico 19:13, por favor, en tu Biblia. Levítico capítulo 19, el versículo 13. Nota lo que dice la palabra. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Wow. Una vez más. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Amados, ¿a cuántos les gusta que se retrasen en el pago de su salario? Creo que a nadie, ¿no? Digamos que, no sé, a ti te pagan, no sé, cada 10 de mes, digamos, no sé, ¿no? Y de repente es 10, ¿no? Y 11, nada, 12, muchos me dicen, no, ¿cuándo me van a pagar, no? Y empiezas a renegar, ¿sí o no? Porque muchas veces necesitas la provisión. La palabra es muy clara y dice de que cuando tú tengas gente a tu cargo, no le retrases el sueldo. Es como que a veces, ¿no?, le entra a uno esa mala manera, digamos, de disciplinar al trabajador y decir, no, ay, te me ha hecho renegar, ¿no? Que me espere 2 días, ¿no? No le voy a pagar, que me espere, no hay que se aguante 2 días, ¿no? Eso es pecado. Por más de que te haya hecho renegar, ¿no?, y no haya cumplido bien su trabajo, tienes que ser puntual a la hora de pagar a tus trabajadores, a tus empleados. Amén. Porque si no, eso puede subir hasta el trono de Dios como pecado. Si a ti no te gusta que se retrasen en tu pago de tu sueldo, entonces ¿por qué te atrasas a la hora de honrar a Dios con tu salario? Eso es pecado. Amén. Es como que a veces, ¿no?, así, ay, no me he olvidado diezmar, la siguiente semana nos vemos, ¿no? Siguiente domingo, un QR, mandame, ¿no?, cuando puedas, ¿no? Y no estamos entendiendo de que eso es pecado delante del Señor. Cada vez que tú retrasas tu ofrenda o tu diezmo, no tienes obviamente tal vez la idea del hueco que se está generando en medio de la iglesia a la hora de pagar cuentas, ¿no? De pagar tal vez los alquileres ahí del hotel y todo lo demás, de todo lo que se hace administrativamente en medio de la iglesia. Por eso, en ningún momento te retrases con tus ofrendas y tus diezmos al Señor, porque si no, eso se te puede contar como pecado. ¿Cuál es el consejo? Apenas recibas tu salario, lo primero es, antes de ir a pagar la luz, las cuentas, las deudas o lo que tengas que hacer, primero el Señor, primero Dios. Siempre honrarlo al Señor con las primicias de tu sueldo y de tu salario. Amén. Nota lo que dice la palabra en Deuteronomio 24:14, por favor. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. ¡Wow! Y nota lo que dice la Escritura en Deuteronomio 24, dice, no te retrases a la hora de pagarle a tus empleados, porque si tú te retrasas, ellos no van a tener el sustento diario. Y es más, ellos pueden decir, Dios, mira, no, mi empleador, y encima el cristiano, y no me ha pagado, ¿no? Y dice de que eso puede subir delante del Señor, y el Señor va a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque es pecado retrasar el sueldo o el salario a los empleados que tenemos a nuestro cargo. Amén. Mucho cuidado con eso. O sea, siempre seamos puntuales, seamos realmente fieles a la hora de pagar a aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. No retrasarnos en los sueldos ni en los salarios. Amados, cuarto aspecto, no honrar y amar a los demás también es una forma de robar. Cuando de repente tú no estás honrando a tu prójimo, no lo estás amando, también es una forma de robarle. ¿Sabías eso?
Cada vez que tú no honras a tu prójimo, no lo amas, le estás robando lo que el Señor ha determinado para su vida. Nota lo que dice la Biblia en Romanos 13, del 8 al 10. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Amén. Y acá Pablo está hablando en Romanos capítulo 13 acerca de la importancia de no deberle nada a nadie, sino la honra y el amor. Amén. Si tú no estás amando a tu prójimo, si tú no lo estás honrando, le estás robando eso. Dice la Escritura: no le debas nada a nadie, salvo el que los honres y que los ames de todo corazón. Dice la Escritura de que si nosotros amamos al prójimo, vamos a poder cumplir con toda la ley, porque en el amor no hay pecado. Cuando tú amas a una persona, no vas a buscar hacerle daño, ¿sí o no? Por eso la palabra dice, ¿no? No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos se resumen en: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que amar a los que nos rodean. Cada vez que tú no honras, ¿no?, a las personas que te rodean, le estás robando honra, le estás robando amor. Por eso la palabra dice: amalos, bendecilos. ¿Qué se trata de honrar a una persona? Si de repente, ¿no?, yo quiero honrar, por ejemplo, no sé, un hermano en la fe, honrarlo significa de que lo voy a poner en alta estima. Voy a decir, voy a hablar acerca de sus virtudes, voy a hablar acerca realmente de lo bueno que es esta persona y lo que bendice al resto su vida. En vez de mirar sus defectos, en vez de quejarme, en vez obviamente de ver lo malo de él, me voy a fijar en sus virtudes. Eso es honrarlo. Eso es hablar bien de las personas, en vez de estar murmurando: ay, no, sí, te cuento que tal persona es una tal, un cual, no. Es decir: wow, sí, esa persona, pero por supuesto es de gran bendición. Es una gran mujer de Dios, es un gran varón del Señor. Uno sabes cómo nos ayuda. Eso es honrar. Hablar bien de las personas. Hablar bien de sus virtudes. Amados, que de tus labios solo salga honra a todos aquellos que te rodean. Puede ser de que hayan personas que te hacen renegar, sí. Personas que te han hecho daño, ya realmente puede darse el caso. Pero en vez de maldecirlos con tus labios, honrarlos. Y vas a ver cómo el Señor te va a respaldar en todas las cosas. Amén. Porque del Señor es la venganza, ¿sí o no? Amén. Para terminar en esta mañana, la pregunta es: ¿qué debemos hacer? Una vez que hemos entendido de que hay 4 puntos en los cuales no tenemos que robarle al Señor. El primer punto, con nuestra economía, ¿sí o no? Tus finanzas, todo lo que el Señor te da, la 10ª parte siempre es del Señor. Tus ofrendas hablan de tu gratitud, y tus primicias, que no la mencioné, tu primicia habla de lo primero que recibes, el primer fruto. Entonces, el primer aspecto en el cual honramos a Dios, con nuestra economía, nuestras finanzas. Segundo aspecto, con nuestro tiempo. No le robes al Señor, obviamente, tu tiempo. Honralo, dale el tiempo que Él se merece. Amén. ¿Cuántas veces en la familia no te has topado, ¿no?, con alguien que te diga: pero no me das tiempo, no pasas tiempo conmigo, ¿no? Wow, ¿cuánto más con el Señor tu Dios? Amén. Tercer aspecto que hemos mencionado en esta mañana es no retardar, obviamente, el pago a empleados que podamos tener a nuestro cargo. En el trabajo, en la casa o en la oficina, siempre dales el salario a su tiempo. Y el cuarto aspecto: no le robes a tus hermanos, a tus amigos, a toda persona, a tu prójimo, lo que es la honra y el amor. 4 puntos importantes en los cuales no tenemos que robarle al Señor nuestro Dios. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Entonces, ¿qué hacemos una vez que hemos entendido estos 4 aspectos? La respuesta es arrepentirnos y restituir lo que es de Dios. Entonces, en esta mañana nos vamos a arrepentir de todo corazón
Pero también la Biblia nos exhorta a restituir el mal que hemos hecho. Nota lo que dice la Biblia en Lucas 19, del 8 al 10. Lucas 19, del 8 al 10. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Zaqueo en las Escrituras, ¿no? Zaqueo era una persona que tenía una peculiaridad, era bajito. Dice que el Señor estaba pasando por la ciudad, y él lo quería ver, ¿no? Y como era bajito, usted no podía para la multitud. Dice que él tuvo realmente una sagacidad de treparse a un árbol, ¿no? Para poder verlo. Y el Señor lo mira trepado en el árbol y le dice: esta noche voy a cenar en tu casa. Y nota lo que dice Lucas 19, del 8 al 10. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y nota cómo Zaqueo, y lo recibe el Señor, cena con él, y va charlando con él hasta que Zaqueo se levanta y dice: Señor, yo me convierto a ti y me arrepiento de mis pecados. Es más, Zaqueo era un empresario del momento, ¿no? Y dice: la mitad de todos mis bienes lo voy a repartir a los pobres. Es más, y si he llegado a defraudar a alguien, le he robado o lo he estafado, le voy a devolver 4 veces más. Eso es restitución. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Tal vez tú has caído en alguna de esas 4 áreas que hemos hablado, le has robado a Dios. Entonces no se trata de solo: sí, Señor, perdóname, no, amén. Sino dice: muy bien, el Señor te dice: te perdono, pero ahora restituí lo que me corresponde. ¿Cuántos tal vez tenemos que ponernos al día con nuestras ofrendas y diezmos? Tal vez cuántos tenemos que ponernos al día con nuestro tiempo para Dios. Tal vez ponernos al día con nuestros trabajadores y empleados, y también con honrar y amar a nuestro prójimo. Entonces la Biblia dice: tienes que restituir lo que has robado al nombre del Señor. En Éxodo capítulo 22 se habla de las leyes de la restitución. No lo vamos a leer obviamente ahora por razones de tiempo, pero te animo de que en casa puedas leer todo lo que es Éxodo capítulo 22. Y ahí se habla acerca de las leyes de la restitución. La restitución, amados, empieza cuando somos agradecidos, pero termina cuando codiciamos las cosas del mundo. O sea, la restitución habla, ¿no? Cuando tú eres agradecido con Dios, dices: Señor, yo voy a cumplir con tu palabra, voy a restituir lo que te corresponde. Pero termina cuando empiezas a codiciar las cosas del mundo. Así que cuida tu corazón en todo tiempo, en todo lugar. Siempre cuida tu corazón, que no sea contaminado por las cosas del mundo. Amén. Amados, los antónimos más directos de robar, ¿sabes cuáles son? Devolver, restituir, reponer y dar. O sea, ¿qué es lo opuesto a robar? Devolver, restituir, reponer y dar. Y eso es lo que el Señor nos exhorta que hagamos como pueblo de Dios en todo tiempo delante de su nombre, para que realmente hagamos bien las cosas de Dios y tengamos vidas ordenadas. ¿Estás recibiendo eso en esta mañana? ¿Vale la pena vivir por el Señor? ¿Vale la pena honrarlo? Puedes dar un fuerte aplauso en esta mañana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Señor, queremos honrarte en todo